Mi esposa y mi hermanastro conspiraron a mis espaldas. Lo que comenzó con pequeñas sospechas terminó revelando un plan que jamás imaginé, obligándome a enfrentarme al pasado que tanto había intentado dejar atrás. La llamada que recibí ese martes lluvioso cambió mi vida para siempre. Después de 15 años de silencio, la voz de mi hermanastro José resonó al otro lado de la línea con una noticia devastadora. «Mamá se está muriendo». Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago, desenterrando recuerdos que había luchado por mantener sepultados. A mis 36 años, había construido una vida lejos de aquella casa donde el abuso y la negligencia marcaron mi adolescencia. Como ingeniero de sistemas trabajando en una firma tecnológica en Medellín, tenía todo lo que alguna vez soñé: estabilidad financiera, respeto profesional y, lo más importante, el amor de Sara, mi esposa. Ella había sido mi refugio, ayudándome a sanar heridas que creía incurables. Cuando tenía 9 años, mi madre, en medio de su soledad y las inseguridades que le dejó el abandono de mi padre, conoció a Antonio. Tenía 41 años, era divorciado y llegó con paquete completo: 2 hijos, Carla y José, de 13 y 16 años respectivamente. Aunque mi infancia ya estaba lejos de ser perfecta, la presencia de Antonio y sus hijos marcó el inicio de una pesadilla. Mi padre, Luis Carlos, nos había dejado cuando yo era apenas un niño. Se fue con una mujer más joven que ya tenía hijos y nunca volvimos a saber nada de él. Crecer sin él fue como cargar con una sombra que me perseguía, preguntándome qué tenía de malo para que mi papá eligiera a otros sobre mí. Mi mamá, por su parte, quedó consumida por el dolor y la rabia. Muchas veces me miraba como si también yo fuera parte de la traición. Antonio parecía traer un rayo de esperanza para ella. Era amable, detallista, y la hacía reír, algo que no había visto en años. Al principio intentó acercarse a mí como un padre, pero su bondad no duró mucho. Carla y José se confabularon contra mí, inventando historias que me dejaban siempre como el villano. Mi mamá, cegada por el amor, siempre les creía. Viví abusos físicos y emocionales que nadie quiso ver. Sentía que no tenía un hogar ni una familia. La escuela se convirtió en mi refugio. Me esforzaba mucho, porque en el aula encontré el reconocimiento que no tenía en casa. A los 17 años me gradué con honores y obtuve una beca para estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional. Fue ese mi boleto de salida. A los 21 años, finalmente me fui de esa casa que nunca sentí como mi hogar. Fue durante mis años universitarios que conocí a Sara. Ella era todo lo que necesitaba: comprensiva, amorosa y mi apoyo incondicional. Nos casamos y empezamos a construir una vida juntos, lejos del pasado. Pensé que había enterrado para siempre esos años de abuso, pero la llamada de José los trajo de vuelta como un huracán. Mientras manejaba hacia Envigado para asistir a la cena familiar que mi hermano organizó, los recuerdos de mi pasado se proyectaban como una película de terror. Los empujones contra las paredes, las burlas constantes, las acusaciones falsas de robo y la mirada impasible de mi madre mientras Antonio y sus hijos me hacían la vida imposible. Cuando llegué a la casa de mi familia, una vivienda elegante en una unidad cerrada, algo en su perfección artificial me puso en alerta. Al cruzar el umbral, me recibieron sonrisas demasiado amplias y abrazos que se sentían como cadenas. Mi mamá, para mi sorpresa, no mostraba ningún signo de enfermedad terminal. Su energía y rostro radiante contradecían todo lo que José había dicho. Entonces, las piezas comenzaron a encajar. Durante la cena, la verdad explotó como una bomba. No había enfermedad, no había arrepentimiento genuino. Todo era parte de un plan para conseguir mi ayuda financiera. José había perdido su trabajo y la familia necesitaba dinero. Pero la traición no terminó ahí. En medio del caos, mi mamá reveló que Sara había sido cómplice del engaño. El dolor que sentí fue indescriptible.
Sara, la persona en quien más confiaba, había conspirado con las mismas personas que me habían destruido. Durante días investigué y descubrí correos electrónicos que confirmaban que Sara no solo sabía del plan, sino que también tenía una relación con mi hermanastro José y le había ayudado a convencerme de asistir a la tal reunión. La traición de mi familia palidecía frente a la de mi esposa. El acuerdo prenupcial que firmamos al casarnos me protegió financieramente. Presenté la demanda de divorcio y decidí cortar todo lazo con mi familia. Sin embargo, el destino tenía una última sorpresa reservada para mí. Mientras empacaba mis cosas en la oficina, descubrí que Antonio y José habían estado accediendo a mis archivos financieros con el objetivo de ejecutar un fraude corporativo utilizando a Sara como intermediaria. La revelación me dejó atónito. No entendía por qué Sara, la persona en quien más confiaba, había ayudado a estas personas. Su traición era un puñal en mi corazón. Decidido a obtener respuestas de lo que ya me había enterado, profundicé en la investigación de su cercanía con mi familia, una relación que siempre había sido distante y que yo no consideraba relevante. Fue entonces cuando descubrí que Sara había sido contactada por José, mi hermanastro, quien había iniciado con ella una serie de interacciones cada vez más frecuentes. Lo que comenzó como un supuesto intento de José para acercarse a mí y restablecer vínculos familiares, rápidamente se convirtió en algo más. Tras meses de conversaciones a mis espaldas, lo que en principio parecía ser un intercambio inocente, evolucionó hacia un tono más íntimo y cargado de intenciones. Después de 6 meses, Sara y José ya mantenían una relación sentimental en secreto. No solo traicionaron mi confianza, sino también el amor y la honestidad que le había entregado a Sara. Fue en este contexto que ella comenzó a filtrar información valiosa de mi empresa, convirtiéndose en cómplice de un plan que culminó en la mentira de José sobre la supuesta enfermedad terminal de mi madre. En ese momento, comprendí que no podía seguir vinculándome con Sara de ninguna forma. No quería verla, escucharla, ni mantener ningún lazo afectivo, económico o legal con la mujer que me había traicionado. Con este descubrimiento, 2 personas clave en mi vida me habían traicionado profundamente: Sara y mi madre. Sin embargo, reuní las fuerzas necesarias para enfrentar la situación. Con la ayuda de mi equipo legal, recopilé toda la evidencia necesaria y logré frenar el intento de fraude. Presenté denuncias contra Antonio y José, quienes enfrentaron cargos por sus actos. Sara, por su parte, intentó justificar sus acciones y buscar una reconciliación, alegando que nunca estuvo al tanto del plan de fraude. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. Nuestro divorcio se concretó rápidamente, cerrando así un capítulo lleno de dolor. El impacto de lo sucedido con Luis, Sara, mi madre, Antonio y Carla dejó cicatrices profundas, pero también aclaró verdades que necesitaba enfrentar. Cada uno de ellos jugó un papel crucial en la cadena de traiciones que transformaron mi vida para siempre. José, mi hermanastro, se presentó como el principal arquitecto de esta conspiración. Aprovechó la confianza inicial que Sara le brindó, disfrazando su acercamiento como un intento de reconciliación familiar. Pero, en el fondo, su verdadera intención era aprovecharse de nuestra relación para beneficio propio. Su habilidad para manipular a Sara y orquestar un plan que involucraba a todos en mi familia mostró la profundidad de su egoísmo y falta de escrúpulos. Después de que descubrí la relación clandestina que mantenía con Sara y su implicación en el intento de fraude, no hubo espacio para el perdón. José enfrentó las consecuencias legales de sus actos y desde entonces es un recuerdo que prefiero mantener en el pasado. Sara, por su parte, fue mi mayor desilusión. Ella, quien debía ser mi compañera, terminó siendo un instrumento en manos de José y mi familia. Aunque al principio pudo haber creído que estaba ayudando a reconstruir puentes rotos, eventualmente permitió que esa conexión se convirtiera en algo mucho más oscuro.
Su relación con José no solo destruyó nuestro matrimonio, sino que también traicionó todo lo que habíamos construido juntos. Intentó justificarse, alegando ignorancia sobre la gravedad de los planes de José y mi familia. Pero para mí, sus acciones hablaron más fuerte que sus palabras. Mi madre, en lugar de ser una figura protectora, fue cómplice indirecta de este desastre. Su incapacidad para reconocer mis sufrimientos pasados y su decisión de priorizar sus intereses personales sobre nuestra relación fue un golpe devastador. Cuando fingió estar enferma para manipularme emocionalmente, quedó claro que nunca buscó mi bienestar, sino su conveniencia. Aunque intenté entender sus razones, su falta de arrepentimiento me obligó a cortar lazos definitivamente. Antonio, el hombre que había prometido traer estabilidad a nuestra familia cuando era niño, resultó ser un oportunista más. Su ambición y deseo de obtener algo de mí lo llevaron a participar en el intento de fraude. Nunca le importó realmente el daño que causó en mi vida, ni entonces ni ahora. Su papel en todo esto fue solo una extensión de su indiferencia hacia mi bienestar desde que entró en nuestras vidas. Finalmente, Carla, aunque menos activa en los eventos recientes, representa los años de abuso emocional que marcaron mi adolescencia. Ella, junto con José, se aseguró de que mi vida en esa casa fuera una lucha constante. Aunque no estuvo directamente involucrada en esta última conspiración, su complicidad pasada contribuyó al entorno tóxico del que tanto me costó escapar. Cada uno de ellos, de diferentes maneras, me mostró que no toda familia es un refugio y que, a veces, es necesario alejarse de quienes deberían haberte cuidado. Hoy, ellos forman parte de un capítulo cerrado. Sus traiciones me enseñaron que la lealtad y el respeto son los verdaderos cimientos de cualquier relación, ya sea de sangre o de elección. Hoy, 3 años después, vivo en Londres, liderando la división de ingeniería en Europa de mi empresa. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad y el respeto. Mi equipo se ha convertido en mi nueva familia. A veces, en noches lluviosas como aquella cuando recibí la llamada de José, reflexiono sobre cómo una mentira puede desmoronar una vida. Pero también pienso en cómo la verdad, por dolorosa que sea, puede liberarnos. Perdonar no significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida. Significa soltar el peso de su traición y construir algo más fuerte sobre las ruinas del pasado. Y así, sigo adelante, con cicatrices que ya no duelen, pero que me recuerdan el precio de la verdad.